El rock siempre ha tenido un componente reivindicativo. Estuvo en la lucha contra Vietnam, estuvo en la lucha contra el racismo, ha estado en luchas de independencias de pueblos especialmente castigados y parece que va tocando otra vez asumir esas reivindicaciones en un mundo, sobre todo en esta vieja Europa, donde parece que la extrema derecha quiere volver por sus fueros. Más de 1000 bandas se han unido contra el racismo, la xenofobia, el machismo, el negacionismo del cambio climático. Mariano Muniesa, periodista experto en música, ha estado detrás de este impulso y hoy nos acompaña a nuestra frontera. ¿Cómo estás, Mariano? Muy bien, como siempre, encantado de verte y un placer estar aquí. Oye, el rock siempre ha tenido ese componente reivindicativo. Sí, es cierto. De hecho, ayer cuando hacíamos la presentación del manifiesto en el auditorio Marcelino Camacho, e incluso el propio Unai Sordo, que hizo un saludo de presentación al acto, pues lo recordaba y decía que efectivamente, desde los años 60, cuando la banda sonora de todo lo que fue el movimiento reivindicativo en Estados Unidos contra la guerra, por una sexualidad libre, el movimiento hippie, el rock estuvo ahí. Incluso él recordaba que en los años 80 en España, cuando todavía se vivía pues ese proceso convulso de cambio de la dictadura a la democracia, por supuesto estaba la canción de autor. Pero también estaba el rock, también estaba Leño, también estaba Asfalto, también estaban los grupos de rock más clásicos que bueno, pues fueron también los que impulsaron más a la gente más joven a decir que, bueno, que era necesario cambiar. Entonces, bueno, quizá durante unos años de cierto adormecimiento, adormecimiento social en general, pienso yo, bueno, pues y como no se veía clara la amenaza rampante del fascismo que ahora mismo existe, quizá hubo un momento de cierto relax, de cierta relajación. Pero ante la situación que estamos viviendo, obviamente, los grupos de rock más concienciados han tomado la iniciativa y han decidido organizarse fundamentalmente para decirle al fascismo que si pretende avanzar, como decía ayer Fernando de Reincidentes, nos va a tener enfrente. Ayer sonaba fuerte la música de escape, ¿no? Sí, por supuesto. De escape, de Reincidentes, de boicot, de todos aquellos grupos más reivindicativos siempre. El rock and roll siempre ha sido como, para la gente más joven, una ventana, ¿no?, de oportunidad a la desobediencia frente a un mundo más adulto, más rígido, más ordenancista, más prohibicionista. Sí, desde luego. Incluso en aquellos grupos que a lo mejor en sus letras no tenían un componente, digamos, social o un componente de denuncia, el mero hecho de, bueno, pues de decir, como decía Morris, ¿no?, pues sábado a la noche ya cobré y mi dinero yo me lo gané. Bueno, pues entonces decirlo a golpe de rock and roll y decir, yo soy un tío que curra en un bar de Hortaleza, me paso 5 días poniendo cañas, hoy quiero tomarme una caña yo, pues también tenía, como dices tú, pues sobre todo ese anhelo de libertad, ese anhelo de escapar de las pautas de la vida cotidiana, de la normalidad constante y, bueno, pues poder disfrutar, poder vivir, poder sentirse alegre, porque vamos a ver, esto es una cosa que yo recuerdo que tú decías en el mensaje que nos mandaste a la Asamblea de Podemos la semana pasada, que también nadie nos puede robar el derecho a la alegría y el derecho al cachondeo y a la fiesta. Entonces, bueno, el rock and roll tiene mucho de eso también. La risa es revolucionaria. Yo Totalmente. Creo que el rock and roll te atrapa en una lógica interna donde ya no hay jerarquías, ya no hay poderosos, ya no hay dioses, no hay reyes, Exacto. No hay tribunos. Entonces, el rock and roll, por su propia condición, derriba las jerarquías. Siempre, por supuesto. Es sobre todo un grito de libertad, es un grito de expresión de uno mismo, de romper sobre todo con aquello que no le gusta y de reivindicar la propia personalidad. Nosotros decíamos en el manifiesto que nosotros nos consideramos como algo parecido a los indios de la tribu, aquellos a los que, bueno, pues por nuestras pintas, por nuestra forma de ser, por nuestra naturaleza y nuestra personalidad, también se nos considera sospechosos. Con lo cual, pues sí, como tú dices, evidentemente, el rock and roll tiene esa capacidad sobre todo de despertar un anhelo de libertad y de despertar unas ganas de hacer lo que uno realmente quiere y luego también, por supuesto, de pensar y de reflexionar. Claro, no deja de ser subversivo, ¿no?, que a Elvis le llamasen The King, ¿no? Exacto. O que después Queen asumiera llamarse de esa manera. Sí, sin duda. Bueno, también es quizá una paradoja, pero que tiene su sentido, ¿no? Eso, en cierto modo, en el caso de Queen, por ejemplo, pues poner quizá un poco en parodia, bueno, pues esos mitos tan absolutamente intocables como es, por ejemplo, la monarquía en Gran Bretaña. Claro. Oye, claro, en España tenemos el problema de las palabras de un país que perdió la guerra, ¿no? Pero sí. El rock se ha sentido siempre antifascista sin tener que dar muchas explicaciones, ¿no? Es decir, que los Beatles, ¿no?, tú lo has expresado alguna vez, no tocan en un concierto porque el público estaba segregado. Exactamente, sí, sí. Bien, es que es lo que decimos, cuando un movimiento cultural, un movimiento musical, lógicamente reivindica la libertad y reivindica, bueno, pues que el decir claramente que no le gusta el mundo en el que vive y no le gusta cómo está ordenado, obviamente toma una postura de protesta y toma una postura pues en contra de eso que no le gusta. Entonces, bueno, pues evidentemente el rock and roll, por esencia, como dices tú, no tiene que dar muchas explicaciones. Es antifascista por definición. Otra cosa es que también, lógicamente, el rock and roll, al crecer históricamente mucho a nivel comercial, convertirse en un movimiento que atraía una
una gran cantidad de público, bueno, pues también al industrializarse en cierta manera a través del mundo del disco, bueno, pues ha tenido esos momentos a lo mejor de reflujo y algunos artistas, bueno, pues se han dedicado a ganar dinero y un poco pues a vivir en su torre de marfil. Pero la base, los seguidores, los grupos que empiezan, un poco el underground del rock, siempre ha participado y siempre participará de esa filosofía antifascista, porque es que si no dejará de ser rock simplemente. Hay grupos como estoy pensando en The Clash, ¿no? Es decir, tan evidentemente, exacto, ¿no? Y además grupos, por ejemplo, el caso que mencionas, que además llevaban eso a algo que es una actitud claramente antifascista, que es el mestizaje. Es decir, los Clash reivindicaron siempre el tipo de música jamaicana, el tipo de música de reggae unida con el rock que había en Inglaterra por fruto de la inmigración jamaicana y de la inmigración negra que llegaba allí. Entonces, bueno, eso es un ejemplo, yo creo que muy significativo. Como ese hay muchos, pero ese está francamente En esa dirección también otro de los firmantes, que es Fermín Muguruza, sí, también aboga por ese mestizaje, por esa música exactamente. mezclada, ¿no? Es igual que Manu Chao, igual que tantos totalmente. otros autores. Es que no olvidemos que una de las características esenciales del fascismo, ahora y siempre, es el racismo. Es la idea de segregar, es el miedo al diferente. Entonces, claro, si nosotros somos antifascistas, tenemos que buscar integrar en nuestra cultura e integrar en nuestra música, pues todo lo que nos viene de fuera, que nos aporta muchísimo, además, como cultura y como sociedad. Ayer, por ejemplo, pues uno de los invitados especiales a la presentación del acto fue Serín Emballé, y mucha gente se refirió a él como ejemplo de alguien que, siendo español, se le quiere echar de España, y bueno, y siendo una persona que ha luchado por los derechos de esa población inmigrante, por eso se le ataca y por eso se le considera un peligro. Pues no, el antifascismo que tiene que hacer, sobre todo en la música, integrar esa expresión cultural y bueno, pues favorecer, fomentar ese mestizaje que enriquece a la música y enriquece a la sociedad. Oye, grupos de América Latina, grupos sí, de muchos lados, y todo esto nace a raíz de un tuit de Pablo Iglesias sí, reivindicando una canción. Exactamente, de hecho la canción Nazis nunca más de Reincidentes, y entonces hay pues fundamentalmente a Óscar Sancho, cantante de Lujuria, con el que yo trabajo a menudo en nuestra emisora de radio, en Mariscal Rock, y con el que tengo una gran amistad, pues me comenta que se ha puesto en contacto con el propio Fernando de Reincidentes y les ha dicho: Pablo tiene razón, o sea, la alerta antifascista va en serio, tenemos que hacer algo, el mundo del rock tenemos que posicionarnos una vez más ante esta situación. Y a partir de ahí pues se va tirando de contactos, yo apoyo también, yo me sumo a la iniciativa inmediatamente, y bueno, pues se va haciendo una red, se va creando una bola que realmente pues ahora mismo son más de 1.300 grupos, queremos que sean muchos más, de muchos países, hay por supuesto del Estado español, pero hay de Argentina, de México, de Chile, de Cuba, de Rusia, Venezuela, Alemania, de muchísimos países, y además no solamente grupos de música, también queremos integrar a todo el sector musical, es decir, el manifiesto también lo firman agencias de management, asociaciones culturales, medios de comunicación, emisoras de radio y todos aquellos que forman parte del ámbito musical del rock que bueno, participan de esta filosofía. El objetivo es crear una asociación cultural. Sí, evidentemente hacer un manifiesto simplemente por expresar públicamente nuestra posición tiene un valor, por supuesto, pero siempre hemos pensado que debería ser el primer paso de algo más. Y en eso conseguir además algo que yo sinceramente siempre me he quejado mucho de ello, que es que los músicos de rock han tenido muy poca capacidad de organización. Los músicos en general, pero los de rock en general, en particular, seguramente por las condiciones precarias que tienen y por el querer buscarse la vida todos los días como puedan, nunca han prestado mucha atención al hecho de que es necesario y es mucho más positivo trabajar colectivamente y trabajar coordinadamente, que no cada uno haga la guerra por su cuenta. Entonces, en torno a esta idea del antifascismo, creemos que puede ser un paso muy importante y muy positivo crear una asociación cultural que vaya expandiendo más estas ideas, que sirva de red de contacto y comunicación entre grupos y que bueno, pues expanda más este mensaje y conciencie a la sociedad de que el fascismo no puede volver a pasar nunca más. España tiene el problema de que la palabra antifascismo no se entiende como en Francia o en Alemania o en Italia, porque ellos pelearon contra el fascismo y lo derrotaron. Exacto. En cambio, en España el fascismo fue quien ganó la guerra y parece que la expresión antifascista aquí está más denigrada. Sí, sobre todo porque yo creo que interesadamente muchos medios han intentado equiparar antifascismo a actitudes en ocasiones muy extremistas, muy violentas incluso, en asociarlo a un movimiento marginal, a un movimiento bueno, pues que pretende estar fuera completamente de la sociedad y que incluso está en los límites de la delincuencia. Eso obviamente no es así. Nosotros hemos dicho, y yo te lo comentaba antes, que por ejemplo en Francia partidos conservadores y gente de la derecha, como tú decías, ni se plantea, vamos, ni en el peor de sus pesadillas, pactar con alguien como Le Pen o como la extrema derecha. Es que España ha sido durante mucho tiempo el único país de Europa donde podía ser demócrata sin ser antifascista. Exactamente, es así.
Entonces, bueno, pues realmente nosotros creemos que hay que romper esa tergiversación, esa manipulación. Ser antifascista es simplemente es primero ser demócrata, lo fundamental, y por ello estar en contra de todas las actitudes que niegan la democracia como concepto, como es el machismo, es el racismo, es todo lo que compone, digamos, ese corpus ideológico. Entonces, lo que tenemos que hacer es romper esa asociación. Antifascismo es fundamentalmente democracia. Violencia, delincuencia, extremismo son otras cosas, pero no antifascismo. Ya. Hay también un riesgo, y es que la derecha está crecida y se cree con derecho a poner vetos a autores, a grupos que de repente les señalen a ellos precisamente por ser fascistas, claro, ¿no? Y eso puede hacer que haya gente que prefiera, ¿no?, quedarse al margen de este tipo de reivindicaciones, pensando que se deben a su público, ¿no?, como si estuvieran al margen de la propia sociedad en donde desarrollan su trabajo. Bueno, toda opción es respetable, por supuesto, pero nosotros no la compartimos. ¿Por qué? Porque esto es un viejo eslogan de la lucha antifascista, pero es una realidad. El fascismo no se puede negociar con él. Si no le combates, avanza. El fascismo avanza si no se le combate. Entonces, es muy importante llevar a todo el mundo la idea de que es necesaria esa lucha, es necesario ese combate, porque lo que tú decías, ahora mismo, por muchas circunstancias que sería muy largo el enumerar, bueno, pues realmente se ha producido un receso de la conciencia social a determinados niveles, y las posiciones fascistas han ganado posiciones, sobre todo porque ya no se presentan como en el pasado. Es decir, nosotros ayer, por ejemplo, comentábamos que ya no hay un grupo de ultraderechistas asesinando a abogados en Atocha, o ya no hay bandas de ultras dando palizas por ahí, salvo casos muy especiales. Ahora el fascismo lo que utiliza es el discurso ideológico y el discurso del relato, y plantea una serie de teorías, y sobre todo machaca una serie de mantras que, bueno, quizá por su simplicidad llegan a determinadas capas de la sociedad que no lo percibe como un peligro, no lo percibe como una amenaza, y realmente lo es. Entonces es importantísimo, y es uno de los objetivos que quiere tener la asociación, romper esa tergiversación y decir, no señores, el fascismo es una amenaza real. Si no se le combate, avanza y puede hacer un daño enorme a la sociedad y destruir todo lo que se ha conseguido en 40 años de democracia. Es que van naturalizando, ¿no?, el odio, va normalizando la agresión, va de alguna manera preparando las condiciones que luego justificarán el siguiente paso. Claro, exactamente. Es decir, desde el momento en el cual se pretende criminalizar y convertir en delincuentes, por ejemplo, a la población inmigrante, se pretende también convertir en delincuentes a las mujeres maltratadas, diciendo que la mayoría mienten, que la mayoría fingen las agresiones. Es decir, se pretende dibujar un panorama, crear una especie de realidad paralela, que, insisto, para mí lo más preocupante es que está muy apoyada por determinados medios que blanquean ese discurso con la excusa de una libertad de expresión, a mi juicio, malentendida. Es decir, yo no creo que se pueda blanquear a un partido como Vox, no creo que se le pueda dar el espacio mediático que se le da con el mensaje que está lanzando, porque eso, sinceramente, pienso que hace un daño enorme, insisto, a todo lo que estamos intentando conseguir como sociedad desde hace muchos años. En el manifiesto reivindicáis los derechos de las mujeres, el feminismo. El rock and roll no siempre ha sido amable con las mujeres. Hay demasiadas letras, ¿no?, donde hay una suerte de expresión supuestamente artística, ¿no?, de esa superioridad del hombre sobre la mujer. Es verdad, y fue una de las cosas que se comentó en la presentación de ayer, porque había dos compañeras músicas, Marilú de Alma Cúter y sobre todo Aurora Beltrán de Taures Zurdos. Es que estoy pensando en la cantidad de letras, claro, La mataré, bailaré sobre tu tumba, me voy para no matarla, es como muy recurrente. Sí, por desgracia ha sido así, no solamente en el rock. O sea, quiero decir, esas letras machistas o esas letras que ponían un poco el foco en la predominancia del hombre sobre la mujer, existían en el rock, pero reflejaban también una situación social que estaba muy extendida, ¿no? No es privativo del rock nada más, aunque sí que es cierto que yo siempre he hecho un poco el siguiente análisis. No olvidemos que uno de los elementos más represivos que tenía el franquismo en España era el ataque a la libertad sexual. Y era el hecho de no poder salir con una chica y que, bueno, pues estuviese mal visto, tenías que esconderte en un portal para darte un beso con tu novia. Había una represión sexual muy grande. Entonces, cuando llega la democracia y eso se libera y se recupera la libertad sexual como un valor importante y se abre digamos, la sociedad a practicar el sexo libremente, el problema es que se hace en una sola dirección, que es en la dirección heteropatriarcal. Es decir, en el hecho de que, bueno, se disfruta del sexo, pero simplemente, digamos, con el hombre como actor principal y como el hombre que domina. No hubo una educación sexual, no ha habido una educación sexual que ponga en el mismo plano a hombres y a mujeres y que combata, pues, esos estereotipos y sobre todo esas actitudes de dominación del hombre sobre la mujer que, en efecto, se han traducido en muchas letras. Y ayer, por ejemplo, Aurora Beltrán decía que también se han traducido incluso en el trato ya personal que los músicos daban a las mujeres músicas. Que una frase muy recurrente es la de: caramba, qué bien lo haces, oye, tocas como si fueras un hombre. ¿A qué viene esa estupidez? ¿No? Gerentes de salas
de monólogos de humor donde consideran también que las mujeres no están a la altura de los hombres, ¿no? Hay un debate hoy al respecto. Lo he conocido. Terrible. Durante la transición, unos decían, muevo la pierna, muevo el pie, muevo la tibia y el peroné, y otros estaban haciendo reivindicación también, ¿no? De esa democracia recién ganada. Parece que la idea de la movida, ¿no? Solamente quería fijarse en la frivolidad. Esa misma frivolidad se trasladó después a una parte del mundo homosexual, ¿no? Que parece que la homosexualidad era solamente una fiesta, se olvidaban de la parte reivindicativa. Exacto. Y ahora ha regresado otra vez, ¿no? La extrema derecha señalando al mundo homosexual que no tiene, no puede olvidarse, ¿no? de toda la lucha que ha tenido ese colectivo, porque es que, aparte de que no hace justicia a toda la gente que ha luchado por conseguir esos derechos, lo puede volver a perder, ¿no? Entonces esa idea de que puedo ser homosexual y de extrema derecha, pues no te estás enterando de nada. Por supuesto que no. Yo creo que ahí sucede una cosa. Vamos a ver, la movida madrileña fue un movimiento muy sano y muy rico culturalmente. Yo creo que sobre todo tuvo una traducción magnífica en las artes plásticas, en el cine de Almodóvar, pero yo creo que desde los medios de comunicación interesadamente se resaltó exclusivamente lo que dices tú, lo frívolo, aquello que no contenía ningún tipo de crítica o que no contenía ningún tipo de posicionamiento frente al sistema, porque sobre todo cuando llega el PSOE al poder lo que quiere básicamente es calmar la reivindicación, en tanto en cuanto ellos dicen nosotros de izquierda hemos llegado ya al poder, entonces ya no hay por qué protestar sobre nada más, ya no hay más problemas. Luego todos sabemos lo que hizo el PSOE, ¿no? Entonces efectivamente tú, yo creo que lo explicas muy bien. Se pretende vender una versión de la movida descafeinada, vacía de contenido, en la cual solamente existe diversión, fiesta y frivolidad, pero obviamente se ignora deliberadamente a toda esa música que tenía un componente de reivindicación y que además estuvo en la calle y estuvo en las luchas incluso con el PSOE en la época, digamos, de la UCD, luchando contra la OTAN, luchando por la libertad, ¿no? Pero claro, ¿qué ocurre? Que luego cuando el PSOE llega al poder, acapara el poder y ya esclarece su propia cultura. A mí me parece incluso muy significativo el caso de alguien como Miguel Bosé, que fue un adalid del socialismo, que el PSOE le colmó de prebendas, le dio programas en televisión, le apoyó enormemente y hoy, fijaros, es el caso de quien muerde la mano que le dio de comer, ¿no? Y que entra en unas posturas absolutamente delirantes y absurdas, ¿no? Ya. En fin, que el rock siga reclamando, ¿no? Esta posibilidad de protesta, esta posibilidad. Siempre lo hará. ¿Ha afirmado todo el mundo que le habéis presentado el documento? No, en algunos casos, sinceramente, nos hemos llevado alguna que otra sorpresa. En otros, bueno, se nos ha explicado las razones por las cuales al principio de momento no querían participar, pero tengo que decir que han sido los mínimos casos. La verdad es que en general a toda la gente a la que se le ha propuesto, como yo pienso que no podía ser de otra forma, ha acogido muy favorablemente la idea y nos ha prestado su apoyo incondicional. Es que si no volverán otra vez a estar los policías, ¿no? En los conciertos, viendo a ver qué cantas y qué no cantas. Mariano Muniesa, experto en periodismo musical, llevas, ¿no? el espacio de Mariscal Rock, ¿no? Sí, Rockstar, el programa de radio, ¿no? Sí. Que lleva muchísimo tiempo. Gracias por el esfuerzo, saluda a los compañeros y nos vemos en las salas. Por supuesto que sí, gracias. Hasta pronto.